Hola amigos, nuevamente trayéndoles un vídeo con un tema que muchos hemos olvidado y que casi nadie habla, son de las mujeres que acompañaban y ayudaban al ejército peruano en la guerra con Chile. Si bien fueron innumerables las mujeres que participaron en la guerra del Pacífico como Rabonas, este trabajo está estructurado sobre la base de aquellas que, anónimas o con nombre propio, lograron pasar a la posteridad gracias a la pintura o al grabado. ¿A quienes se les llamaba Rabona? La Rabona es conocida como la mujer que de manera silenciosa acompaña a su marido durante las interminables campañas militares. Mal vista por la sociedad conservadora de su época por romper con esquemas preestablecidos, así como por las autoridades castrenses, no solo por su sexo, sino por su miserable aspecto. Para disuadirla en su empeño era humillada cortando de raíz el único atributo de hermosura y feminidad que la pobre poseía: sus largas y negras trenzas. Pero, ¿el vocablo Rabona, de dónde proviene? Para el diccionario de la lengua española es un americanismo referido a la mujer que suele acompañar a los soldados en las marchas y en campañas. Este término áspero, de carácter genérico, esconde el nombre de miles de mujeres anónimas que seguían a los soldados, sus maridos o convivientes, en las diversas contiendas del siglo XIX. Es una voz que oculta la vida de millares de féminas que desapercibidamente ayudaron a construir parte de la historia. Sin buscar reconocimiento, su quehacer fue indispensable para poder escribir la gran historia del Perú, estructurada en torno a próceres, héroes y caudillos durante las guerras de emancipación, intervención y conflictos fratricidas internos por alcanzar el poder. Las Rabonas como tema del arte nacional peruano. A los pocos años de finalizado el conflicto, 1888, el pintor español Ramón Muñiz, radicado en el Perú desde antes de la guerra y que, por lo tanto, había vivido la invasión chilena a Lima entre enero de 1881 a enero de 1884, finaliza su cuadro llamado El Repase, ambientado en la toma de Chorrillos, balneario situado al sur de Lima. Dicho balneario, hasta antes de la invasión, había sido lugar de recreo para la aristocracia limeña, con elegantes residencias veraniegas. A partir de noviembre de 1858, se accedía a él por tren. Allí se trasladó a veces el gobierno, durante el verano. Y en los salones de sus elegantes villas se propagó el juego de azar, con tanta intensidad que a veces bastó una noche para destruir o improvisar una fortuna. Para poder analizar la obra de Muñiz en su contexto, es necesario remitirse a algunos testimonios referidos a la batalla de Chorrillos, aquel fatídico 13 de enero de 1881. Mamá y grande, de entre todas las Rabonas de este conflicto, podría considerarse a doña Antonia Moreno de Cáceres como la encarnación más alta de estas, aunque ella no lo percibiera de esa manera. Mamá y grande, como la llaman con cariño los indios de la sierra, era de carácter recio, valiente y decidido. Identificada con su esposo en ideales y acciones, en 1881 determina acompañarlo durante la resistencia militar conocida como la Campaña de la Breña, a raíz de la invasión chilena, la toma de Lima y el intento de conquistar el interior del país por parte de los invasores. Esta arriesgada actitud la asume, y dijo ella misma: mi dignidad de peruana se sentía humillada, viviendo bajo la dominación del enemigo, y decidí arriesgar mi vida, si era preciso, para ayudar a Cáceres a sacudir el oprobio que imponía el adversario. De esta manera, sin dejar día a día de coser ropa, cuidar a sus hijas, en medio de todo tipo de limitaciones, Antonia, junto al ejército, recorre la Sierra Central, pasando por diversos lugares a través de rutas complejas, ya que el general Cáceres, para desorientar al enemigo, se convertía en forjador de caminos, los cuales tan pronto parecía que nos llevaban al infinito como otras veces se diría nos iban a precipitar a las tinieblas. Pero dejemos que ella misma lo explique.
Habíamos seguido con el ejército al lado de Cáceres, durante casi toda esa heroica campaña de la Breña, tan heroica como dolorosa, compartiendo todo género de privaciones y ansiedades, de frío, de hambre y también, a veces, de ráfagas de alegría. De pasos escabrosos por las montañas, por los bordes de los abismos, desafiando los precipicios. En fin, todo un conjunto de asechanzas y amarguras que nos ligaban más con esos valerosos muchachos que yo miraba, como a hijos, y mis pequeñas como a hermanos. Antonia Moreno Leiva, nació en Ica, Perú, el 13 de junio de 1848. De su relación con Andrés Avelino Cáceres nacen 4 hijos. Combativa militante en contra de la invasión chilena, junto a su prole acompaña a su marido en la campaña de la Breña. Moreno fallece el 26 de febrero de 1916 en Lima. Enterrada en el sencillo mausoleo de la familia en el cementerio Presbítero Maestro, con posterioridad, es trasladada al Panteón de los Héroes junto a los restos de su marido. Es la única mujer que ha recibido este reconocimiento. El general Andrés Avelino Cáceres, nació en Ayacucho, Perú, el 10 de noviembre de 1836 en el seno de una familia acomodada. Fallece en Ancón, Lima, el 10 de octubre de 1923. Conocido como el Brujo de los Andes por la estoica resistencia que presenta a las tropas invasoras chilenas en los Andes peruanos durante los 2 años que dura la campaña de la Breña, 1881-1883, con posterioridad ocupa la presidencia del Perú en 2 periodos. 3 de junio de 1886 a 10 de agosto de 1890, y de 10 de agosto de 1894 a 19 de marzo de 1895. Sin considerarse rabona, Antonia comenta sobre estas. Las indias del Perú tenían culto por Cáceres. Le llamaban Taita, que quiere decir padre, y, como compañeras de los soldados, seguían la campaña prestando eficaces servicios de enfermeras o atendiendo al lavado de ropa y preparación del rancho, comida. Entre estas, había algunas muy inteligentes y listas. Fingían no saber castellano, cuando iban al campamento chileno, hablando entre ellas solo en quechua, de manera que los enemigos no se cuidaban de ellas, y mientras les vendían fruta, escuchaban todo lo que aquellos decían. Un día, una indiecita frutera vino llorando al campamento y, acercándose a Cáceres, le dijo: Taita, cuídate. He oído a los chilenos que vendrá un italiano para matarte. Como creen que yo no hablo castellano, no hacen caso de mí. La pobre india sollozaba desconsolada. Cáceres la tranquilizó, diciéndole: no me matarán porque tomaré precauciones. Anda nomás, tranquila y no llores. Homenaje a la mujer guerrera del Perú. La Guerra del Pacífico fue el escenario para la protagónica pero ignorada participación militar de la Rabona, combatió al lado del soldado, llevó su arsenal de guerra, enfrentando la improvisación logística de los jefes y los errores tácticos en las batallas, en pleno proceso de posguerra frente a la dramática situación económica y material del ejército. Las Rabonas se mantuvieron fieles a sus ocupaciones de asistencia militar. Tal es el caso de las Rabonas o compañeras de los soldados, mujeres que acompañaban a sus maridos a la guerra, eran ellas las que se encargaban de cocinar, lavar, curar a sus maridos y a sus hijos y en algunas ocasiones asumir roles de guerra. Por ello, no resultó extraño encontrar entre los cadáveres esparcidos en el campo de batalla soldados junto a sus mujeres. Ellas formaban una tropa considerable que precede al ejército por espacio de algunas horas, para tener tiempo de conseguir víveres, cocinarlos y preparar todo en el albergue que deben ocupar. Eran auxiliares en el abastecimiento de la tropa y garantizaban un número menor de deserciones. Arrastraron en su séquito a niños de toda edad. Las valientes Rabonas, mujeres del pueblo que siguen al ejército combatiente, muchas de ellas fueron pasadas a cuchillo en el mismo campo de la Alianza. Según algunos testimonios, al término de los combates, alrededor de 500 huyeron hacia Tacna, cargando sobre sus espaldas a sus pequeños hijos y llevando ollas de comida.
Otras, se habían quedado en los campos de combate buscando a sus soldados heridos o muertos e imprimiendo en sus labios el último beso, indiferentes a las balas que silbaban en su derredor. ¡Viva las mujeres guerreras del Perú! Gloria a ellas por su sacrificio patriótico.